Bueno, arrancamos entonces con efecto anaptígeno de la temperatura, horas de frío. Acá tenemos algunas cosas para comentar. Anaptígeno, recordamos, era el efecto de la variable en cuestión, en este caso la temperatura, en el desarrollo, o sea, en ese pasaje de etapa juvenil a etapa reproductiva o de vegetativo a reproductivo. Y horas de frío sería el efecto anaptígeno por baja temperatura. En la clase que viene vamos a ver el efecto de lo que se llama suma térmica, que sería un efecto anaptígeno también de la temperatura, pero por temperaturas más altas o más máximas, digamos. El punteo de tema de esta parte en particular es la introducción teórica con algunos conceptos fisiológicos, determinación de exigencias de horas de frío, que esto se los voy a nombrar nada más, y lo que es cómputo, que sí es la parte más jugosa que vamos a tener de esta etapa de la clase. Entonces el efecto anaptígeno de la temperatura, conocido como horas de frío, es el requerimiento de enfriamiento por debajo de su temperatura mínima vital de crecimiento. De su temperatura estamos hablando de la temperatura del vegetal, que va a depender de la especie de la que estemos hablando. Recuerdan las temperaturas cardinales que vimos hoy en el primer tema de la clase. Teníamos la mínima letal, la mínima vital, las óptimas y las máximas. Esta sería la mínima vital, que para recordar era la temperatura por debajo de la cual el vegetal frenaba su crecimiento sin llegar a la muerte, pero frenaba el crecimiento. Entonces, las horas de frío son cantidad de horas, ¿no? O sea, lo que sería tiempo por debajo, tiempo que la planta necesita estar por debajo de esa temperatura mínima vital de crecimiento para desencadenar el proceso de desarrollo. Es un proceso acumulativo, como vamos a ver, o sea, acumula horas, no es que sea algo momentáneo e instantáneo, y es reversible, como vamos a ver en las próximas diapositivas. Bueno, de vuelta, piensen que esto lo dábamos en dos clases diferentes, por eso va al mismo gráfico a modo de recordatorio. Esta era la temperatura mínima vital de crecimiento. A partir de ahora le vamos a poner TMB para abreviarlo. ¿Y a qué nos referimos con requerimiento de enfriamiento? Bueno, fíjense, ahí les pongo algunas especies que acá viene lo que yo les comentaba que íbamos a ver la clase que viene, pero la estamos viendo ahora, que son los frutales criófilos. ¿Se acuerdan cuando vimos modalidades bioclimáticas de los cultivos de acuerdo a su requerimiento de temperatura? Cuando vimos los perennes, les dije, hay unas especies que son criófilas que necesitan acumular horas de frío para pasar a su etapa de desarrollo. Y bueno, acá tenemos esas especies en orden decreciente de requerimiento de enfriamiento o de horas de frío. Entonces el manzano, que lo que no tengo presente es cuál es esa temperatura mínima vital. Si no me equivoco, andaba cerca de los 0 grados. Pero bueno, lo podría buscar y se los traigo para la clase que viene. Supónganse que 0 grados, entonces el manzano necesita estar por debajo de esos 0 grados como temperatura mínima vital durante 1000 horas. Tengan en cuenta que acá dice manzano, pero el durazno, dentro de cada especie hay, no sé si miles, pero varias decenas de variedades. Que una de los factores de variabilidad entre variedades, valga la redundancia, es los requerimientos de hora de frío. Entonces, por ejemplo, tenemos manzanos para cultivar en el Alto Valle Río Negro con una determinada cantidad de horas de frío, y vamos al ejemplo del durazno, mejor, que sabemos que lo hacemos en dos partes. Tenemos durazno para cultivar en el Alto Valle Río Negro o en Mendoza con una determinada cantidad de con un requerimiento de determinada cantidad de horas de frío, y tenemos variedades de durazno para cultivar en San Pedro con otro requerimiento, con otra cantidad requerida de horas de frío. Eso es un poco lo que vamos a hacer después. No lo adelanto cuál iría en cuál,
pero hay uno que requiere mucha cantidad de horas de frío y otro que requiere menos. Se puede razonar, pero lo vamos a ir viendo y manejando más hacia el final de la cursada con agrometeorología. Entonces, bueno, les decía, el manzano 1000, el peral 900, el durazno 600, ciruelo, damasco, avellano, son descendiendo en requerimientos de hora de frío. Tengan en cuenta que cuando se cumple esta condición, o sea, cuando se cumplen esas 1000 horas de frío, puede ser que ya esté dispuesta a florecer en este caso, o que requiera del estímulo de otro factor. Eso va a depender de la especie. Se los aclaro para que no crean que solamente es hora de frío. Entonces, esto era un poco qué es el requerimiento, una guía de cantidades por especies. Tengan en cuenta, por ejemplo, los cereales de invierno, que el típico caso es el trigo, la avena, el centeno, también tienen requerimientos de hora de frío. Son anuales, pero tienen requerimientos de hora de frío. ¿Cuándo acumula estas horas de frío? Bueno, obviamente va a ser durante el periodo invernal, ¿no? O sea, que es en la época del año que menor temperaturas hay. La acción de las bajas temperaturas en las especies perennes caducifolias se da durante el periodo de reposo vegetativo, que es lo que yo les comentaba hoy, que uno ve un durazno en pleno invierno, se lo ve sin hojas, en pleno invierno se lo ve incluso con las yemas chicas, o sea, ni siquiera se percibe la hinchazón de las yemas que uno, a través de la cual uno interpretaría actividad, pero como les decía hoy, tejido activo hay, y en ese caso, lo que está haciendo ese tejido activo es acumular estas horas de frío durante el reposo vegetativo. En las especies herbáceas anuales y o perennes de ciclo otoño-invierno-primavera, que eso es lo que significa OIP, también lo hace durante el invierno, obviamente, pero en términos fisiológicos lo hace durante el periodo de mínima actividad vegetativa. No, en estas especies no hablamos de un reposo, porque no es que observemos que pierdan estructura, que pierdan hojas, sino que lo que observamos es que hay menor velocidad de crecimiento, por lo cual hablamos de periodo de mínima actividad vegetativa. Parece lo mismo, pero fisiológicamente hablemos con propiedad, diríamos. Entonces decimos que en las perennes es el reposo vegetativo y en las herbáceas es en el periodo de mínima actividad vegetativa. Siempre obviamente en el periodo invernal. ¿Para qué? Bueno, acá está la parte más fisiológica. ¿Para qué necesita acumular horas de frío? Ya habíamos dicho que es un efecto anaptígeno, por lo cual es para pasar en la etapa vegetativa reproductiva. En las especies perennes arbóreas caducifolias, las criófilas, esa que les nombraba hoy en la clase, se usa para romper la dormición. ¿Esto qué quiere decir? En el periodo de crecimiento anterior, o sea, nosotros ahora estamos en este año 2021, ya iniciando mayo, estamos entrando en el periodo invernal. En estas especies, los frutales, por ejemplo, la flor que salga en primavera y la fruta que se coseche en el próximo periodo, proviene de una yema frutal que se generó o que se diferenció el año pasado. O sea, el año pasado, por teorías que van a ver en fruticultura, los que sigan agronomía y los que no y le interesa, le puedo recomendar algún libro. En el periodo de crecimiento anterior, que fue primavera-verano, primavera 2020, verano 2021, por diferentes motivos, hubo yemas que se diferenciaron en vegetativas y otras que se diferenciaron en reproductivas. Llega el otoño de este año, entran en dormición esas yemas y cuando terminan de acumular horas de frío durante este invierno, rompen la dormición y generan flores u hojas de acuerdo a qué tipo de yema se diferenció el año pasado. Las yemas reproductivas, que son las de flor, en los frutales de pepita y carozo, requieren menor cantidad de horas de frío, acumular menor cantidad de horas de frío, por lo cual van a romper la dormición antes, y ese es el motivo por lo cual un durazno o un almendro
primero florece y después larga las hojas, por eso son tan llamativas las floraciones. Y las hojas requieren algo más de horas de frío, de acumular algunas horas más de frío para romper la dormición, por eso rompen, o sea, vemos que salen las hojas luego que hayan aparecido las flores. En el caso de las especies herbáreas, anuales y o perennes, no tenemos un ciclo de crecimiento previo, o sea, el trigo que estamos, bueno, ahora sembrando y que va a florecer en primavera, no tuvo un periodo de crecimiento el año pasado porque es una especie anual. Entonces, en ese tipo de vegetales, lo que genera la acumulación de horas de frío es el cambio de ápice. Es decir, lo vamos a sembrar, en algunos lugares ya se sembró o se está sembrando. Durante todo el invierno va formando, o sea, el ápice es un ápice vegetativo que genera hojas o en verdad genera fitómeros. Y cuando termina de acumular esas horas de frío, ese ápice pasa de ser vegetativo a reproductivo, o sea que pasa de generar fitómeros, que son primordios de tallo, de nudo entre nudo y hoja, a formar estructuras reproductivas que son los primordios de las estructuras de la espiga en el caso del trigo, por ejemplo. Entonces, en una especie rompe la dormición y en otra especie cambia el ápice de vegetativo a reproductivo. Lo que es determinación de la exigencia en frío para la vernalización del trigo como ejemplo, o sea, cómo hacen para determinar cuántas horas de frío necesita el trigo, o según otros autores, el durazno, el manzano, etc. Ustedes lo pueden leer, sepan que son dos métodos muy sencillos de entender, de dos autores, Yarnell y Tahuenca, que está en el libro de Pascal y Damario. Léanlo porque está interesante cómo desarrollaron la metodología para saber cuál era la exigencia. O sea, cómo sé yo que el trigo o que tal trigo necesita tantas horas de frío por debajo de una determinada temperatura. Bueno, léanlo. Ari, sí. Perdón, Ari, Sí. te interrumpo porque justo nombraste el libro de Pascal y Damario. Yo lo intenté bajar hoy de los archivos y aparece como borrado. No pude bajarlo. Sí, a ver, Martín aclaró algo al inicio de la clase, no sé si vos lo escuchaste. No, no estaba. ¿Lo querés repetir, Tincho? Bueno, cuando vuelva le pido que lo repita. Hubo un problema y ya entiendo que lo arregló. Después o sea, lo comprimió, pero él les va a explicar bien de dónde bajar. Quizá vos hayas accedido al enlace que ya está caído. Claro. Bueno, Pero gracias. está solucionado, después te explica bien cómo era. Buenísimo, espero entonces la respuesta. Muchas gracias. Así que bueno, fíjense ese libro, si no en la guía, en el apunte teórico que es de la cátedra, hay un resumen de ese. Está más resumido, no está al nivel de lo que está en el libro, pero está más resumido en los mismos dos métodos. Perdón, Ari, me estaba con el teléfono. ¿Qué pasó? ¿Algo? Hiciste la gran Lucio, está bien. Justamente le estaba hablando no sé quién fue el que habló. Jorge. Jorge dijo que estaba diciendo eso de que no pudo bajar el libro de Pascal y Damario. Si le querés recordar cómo lo solucionás. Bien, el libro tiene una extensión, son las 3 últimas letras, después de un punto. Es un archivo comprimido y el formato original es .zip, Z y latina P. Lo que hice el otro día, y no sé a qué situación te referís, como una compañera de ustedes me preguntó que tuvo inconvenientes con el tema del libro, pero era por otra cuestión, pero al final yo lo hice por las dudas, porque sé que suelen ser filtrados por el antivirus. Lo que hice es agregarle, después de ese .zip, agregarle el .borrar, para que no lo identifique como un archivo comprimido ni nada. No sé si a ese archivo, si le prestaste atención a ese .borrar, si ese es el que trataste de descargar. Claro, ese es el que traté de descargar, el que hice borrar y no pude descargarlo. Bien, bueno, entonces directamente voy a sacarle el .borrar. Ahora se los voy a tratar de compartir acá en el chat, a ver si entra. Y después vemos o exploro otras opciones. Buenísimo, muchas gracias, Martín. Perdón. Bien, listo, no hay problema. Bueno, entonces acá terminó un poco lo que es la
la parte fisiológica del tema, la parte que damos nosotros. Imagínense que esto los fisiólogos deben tener para hacer dulce. Bueno, al que le interesa ya le llegará el momento de estudiar más si quiere. Vamos a entrar en la parte de lo que es del cómputo, ¿no? De cómo se contabilizan las horas de frío. Para eso les muestro un termograma, sería esto, que es muestra de 3 días seguidos, según esto es 1, 2, 3, sí, son 3 días seguidos. Acá está. La temperatura en abrigo del 13, 14 y 15 de julio de 2019 de la Estación Meteorológica Automática de Castelar. Estos son datos que se pueden bajar del CIA que ustedes están usando para hacer los trabajos prácticos de caracterización. Acá tienen datos cada 10 minutos y en verdad, bueno, lo que se baja es el dato cada 10 minutos. Yo lo que hice fue graficarlo con Excel y le puse el gráfico acá. Y en este mismo gráfico les señalé, perdón, yo dije que esto era, el azul no es temperatura media, es temperatura cada 10 minutos. Yo no, me expresé mal. Entonces el trazo azul es temperatura en abrigo cada 10 minutos en estos 3 días. Y la línea naranja es la temperatura, una temperatura que yo quise poner de 5 grados, que hace referencia a la temperatura mínima vital de un vegetal X. No estoy hablando de ningún vegetal en particular. Pero sepan que este vegetal acumula horas de frío por debajo de los 5 grados. Entonces, esto es una forma de hacer el cómputo o de ver la acumulación de horas de frío de forma gráfica. Y es muy simple. Si por definición el requerimiento de horas de frío es la acumulación de horas la acumulación de horas en las cuales el vegetal está por debajo de la temperatura mínima vital, es bastante gráfico saber que estas partes que yo pinté en azul son la cantidad de horas en las cuales ese vegetal X con una TMB de 5 grados acumuló horas de frío. Entonces, me permito hacer una sugerencia, Ari, para no confundir, ¿viste? Porque después de la clase que viene voy a hablar un poco yo de eso al revés, ¿viste? Sería muy bueno intentar avanzar a ese concepto que les está planteando Ariel, a tratar de calcular ese área que él les pintó, así como lo estamos viendo. Pero todavía no se ha podido porque no tenemos la respuesta vegetal adecuada para determinar qué es lo que yo les decía. Eso sería una integración del área en la curva, ¿se dan cuenta? Por ahora hasta lo que podemos llegar a hacer es totalizar las horas por debajo de un umbral, que es lo que está haciendo Ariel. Y normalmente lo que dice la bibliografía hasta ahora, digamos, históricamente, el concepto de hora de frío estaba definido en las horas por debajo de 7 grados. Algunos autores toman 9, pero de 7 a 0, que es el rango térmico que trabajan las criófilas. Eso es lo más viejo. Hay algunas que están un poco más modificados. Y ahora les va a explicar hasta dónde avanzó otro investigador que fue Richardson. Bien. Pero ahí plantearles que no es el área, sino que es el tiempo, digamos, contabilizar el tiempo. Si no, ¿sabe por qué? Porque si no, después mezclan esto con suma térmica. Bien, vale la aclaración porque yo en la vorágine de explicar dije toda esta área pintada. En verdad lo que vamos a contar son horas. Es que es cierto, tendríamos que avanzar a ese conocimiento, porque tiene, digamos, un asidero total, pero todavía no tenemos una variable biológica para poder avanzar a esa integral térmica, a esa de por debajo en vez de por encima. Claro, lo hablamos la semana que viene. Matemáticamente sería la integral, ¿no? El área debajo de la curva. Pero no lo vamos a hacer así, sino que vamos a contar las horas representadas gráficamente como esa parte que pinté de azul. Claro, estamos convencidos de que la planta hace eso, integra, digamos, un umbral por debajo, el efecto del frío está integrado, pero todavía no tenemos variable respuesta. ¿Por qué? Porque lo que acumula de frío lo expresa mucho más adelante, entonces es muy difícil poderlo cuantificar. Está medio ahí en eso que yo les decía del fluorígeno, la giberelina. Bueno, ya hablé con 20 fisiólogos, yo ya tengo idea de esto, pero no encuentro con qué medirlo la respuesta. Si no lo publicamos enseguida, yo ya hace rato que ando pensando en
en darle vuelta a esto, pero no puedo encontrar con qué medirlo. Si ustedes me ayudan, lo hacemos. Bien, entonces vamos a hacer el cómputo de las horas de frío, que sería en ese primer día, a ojo, ya les repito, esto con una planilla de cálculo lo hacen a forma exacta, pero en términos didácticos lo que quiero que vean en esta clase es, a ojo son 6 horas, fíjense más o menos de 1:20, 8:40, supónganse que son 6 horas el primer día, 11 horas el segundo día y 10 horas más el tercer día. Entonces, la sumatoria de horas de frío en los 3 días es igual a 6 más 11 más 10. No hay muchos secretos, son 27 horas u horas de frío. Ahora, las personas, los científicos que estudiaron esto, lo ajustaron bastante bien en localidades donde el invierno era bastante definido. Es decir, que llegaba el invierno, hacía frío hasta que se iba el invierno. Entonces dijeron, bueno, definieron que la temperatura mínima vital del trigo era 7 grados. Bueno, a ver, contemos cuántas horas por debajo de 7 grados tiene que estar para florecer. Lo contaron, determinaron las horas de frío y el modelo ajustaba bien. Ahora, cuando empezaron a hacer esto en localidades que los inviernos no eran tan definidos, que teníamos, por ejemplo, acá, que tenemos ese veranito de San Juan, si se quiere, que le dicen a mediados de junio o julio, que tenemos una semana donde las temperaturas durante el día se elevan bastante, más en los últimos años, que casi hay días de temperaturas otoñales. Ya eso no se ajustó tanto porque o sea, sumaban las horas de frío del periodo que tenían en cuestión y veían que no conseguían la respuesta del vegetal. O sea, sumaban, por decir algo, 100 horas de frío, veían que tenía que florecer y no florecía. Entonces se dieron cuenta que había otro factor que hacía que ese efecto de suma sea reversible. O sea, había algún factor que restaba horas de frío. Entonces empezaron a probar y a contabilizar las horas en las cuales estaba por encima de un determinado umbral. Y empezaron a probar umbrales y se dieron cuenta que había horas que ellos llamaron desvernalizantes. Entonces, así como las horas por debajo de un umbral se contaban como horas de frío, tuvieron en cuenta un umbral que cuando la temperatura estaba por encima de ese umbral, las contaba como desvernalizante. ¿Por qué? Porque retrocedía, o sea, como que descontaba las horas de frío que había sumado hasta el momento. Entonces, el nuevo cómputo se denominó, bueno, ahí gráficamente la determinamos como que son 3 horas de frío, perdón, 3 horas de vernalizante, y el cómputo lo llamaron, o sea, cuando tienen en cuenta las horas vernalizantes u horas de frío y las horas desvernalizantes, lo denominaron horas de frío efectivas. ¿Por qué efectiva? Es como la elefanía efectiva, ¿no? ¿Por qué efectivas? Porque a las horas de frío acumuladas le descuentan la cantidad de horas que estuvo por encima de un umbral o las horas desvernalizantes. Entonces, a las horas de frío que habían computado por debajo de los 5 grados, que eran 27, la hora de frío de 3 días, le restaron las horas de vernalizante de los 3 días, que eran 3 horas. Entonces, en todo este periodo de 3 días, en verdad no acumuló 27 horas de frío, sino que acumuló 24 horas de frío, por el efecto de vernalizante de estas 3 horas. Lo que yo no recuerdo, Ángel, y no sé si no lo recuerdo porque no lo sé o porque no está estipulado, si este umbral corresponde a algún valor o alguna de las temperaturas cardinales. ¿Es la máxima vital o tenés idea de qué responde? Mirá, este umbral de vernalizante era aproximadamente 15 grados. A partir de ahí es donde empieza a actuar más que nada los umbrales de desarrollo, digamos, en sumas térmicas, ¿viste? Entonces, Bien, para la mayoría de las bien. especies. Lo que pasa que, a ver, esto es empírico y ahí yo con lo que estaba hablando antes me quedé recontracolgado. Hay que empezar a buscar una metodología, digamos, experimental, empírica, para que pueda servir de base al análisis en las distintas especies, que si bien algunas por grupos son más o menos parecidas y responden a umbrales semejantes, hay otras que no tanto, ¿viste?
Ese es el tema. Pero normalmente se ha visto de que vos tenías, decir, bueno, mirá, yo establezco que esta especie necesita 700 horas de frío. Y decir, mirá, este invierno tuvo las 700 horas de frío, pero realmente, como que se llama, no floreció como tendría que haber florecido. Floreció poco, se desparramó, etcétera, etcétera. ¿Qué pasó? Ah, no, mirá, ¿sabés lo que pasa? Hubo una semana que la temperatura tuvo arriba de 20, varios días seguidos. ¿Te das cuenta? Bien. Y ahí es donde empezaron a ver este efecto de lo reversible de la reacción bioquímica, si querés llamarle, o fisiológica de alguna manera, si es que hay digamos, un facilitante que con baja temperatura genera más giberelina y con alta temperatura las denaturaliza. No lo tienen claro los fisiólogos todavía. Por eso nos tiran la bronca a los agrometeorólogos, porque vemos muchos efectos que responden a las plantas al ambiente y ellos no entienden qué es lo que hace la planta adentro con el estímulo que les pone el ambiente. Y bueno, y ahí estamos un poco, de ida y de vuelta, y vamos avanzando de a poquito. Listo. Una aclaración que vale la pena hacer. Lo que es reversible es el proceso hasta que se cumplan las horas. Una vez que se cumplieron la cantidad de horas de frío efectiva que necesita el vegetal, ya el proceso se desencadena y florece. No es que se va, a ver si me entienden. Si el vegetal necesita... Lo que está diciendo Ariel es como si fuera un tarrito que hay que llenar, digamos, con un químico para cambiar un meristema de vegetativo a reproductivo, por ejemplo. Puede fluctuar el tarrito que tenga una pinchadura, digamos, entonces se va llenando con frío y se va vaciando con calor. Pero si en algún momento se llenó, esa orden del tarrito va a parar al meristema y ya no cambia. Exactamente. Buenísima la analogía. Muy a lo chacarero para que lo entiendan, ¿no? No, pero vale porque si no uno va a decir, bueno, entonces el duraznero florece y después llega el verano, ¿por qué no desflorece? Digamos, no. Obviamente el proceso, el requerimiento una vez que se cumplió en términos efectivos, es irreversible. Eso ténganlo en cuenta. Claro, pero el tarrito ese más o menos lleno también impacta en la cantidad de flores y la energía de la fase de floración, sí, que es realmente complejo cómo actúa, ¿no? Y todavía de eso es lo que no se tiene absolutamente claro fisiológicamente. Hay mucho... Eso lo iba a nombrar, que dependiendo de cuán largo se haga el proceso acumulador de frío, la energía de fase que desencadena, en este caso desencadena la fase de floración, se hace más baja, o sea, tiene menor energía de fase. También la floración se va a dar en términos más amplios en el tiempo, ¿no? Se posterga y se pierde energía, digamos, aumenta su duración y normalmente se posterga a las fechas, digamos, para un mismo lugar donde tenía una fecha media, digamos, de aparición o de plenitud de esa fase, normalmente se posterga esa fecha de plenitud. Bien. Bueno, avanzamos entonces. Esto sería lo que es cómputo de horas de frío efectivas, en definitiva, porque lo que se hace es horas de frío efectiva. Las horas de frío simple, así entiendo que no tendría mucho sentido ya seguir usándolo. Así que quédense con esto, con hora de frío efectiva. Y vamos ahora... Antes de esperar, volvé. Sí. Volvé. Acá para ganar un paso. Miren una cosa acá. Fíjense que acá estamos haciendo directamente la cuenta, ¿no? De totalizar una hora de frío, ¿sí? Cuando se da por debajo de un umbral en azul. Y estamos descontando una hora de frío cuando se da por encima de un umbral en rojo, como hora de vernalizante. Pero fíjense que es independiente de la altura de la temperatura. O sea, toda vez que está por debajo del umbral, acumula o totaliza una hora más de frío, y toda vez que está por encima del umbral de vernalizante, descuenta una hora, independientemente del valor de temperatura. ¿Realmente pasa eso en la planta? No, claro, los investigadores ya lo vieron, y el que les va a presentar ahora Ariel justamente es el que hizo el intento de ir un poquito más allá de esto que estamos haciendo, de totalizar una o descontar una independientemente del nivel de temperatura. Miren lo que viene. Bien, entonces, como dice Ángela, avanzamos un poco más en el concepto y les presento lo que son unidades de enfriamiento de Richardson. ¿Por qué dice unidades y no horas?
porque acá lo que plantea es que, vuelvo, permítame el gráfico anterior, fíjense en el primer día o en este día, en el tercer día, la temperatura por debajo de 5 grados nunca estuvo por debajo de 0, estuvo ahí en 2, 3, ¿no? Y fíjense, en el segundo día, llegó a 5 grados bajo 0. Entonces Richardson lo que dice, está bien, acá acumuló 10 horas y supóngase que hubieran sido 11 horas. Y acá también acumuló 11 horas, pero es lo mismo estas 11 horas acumuladas acá que estas, supóngase, les repito que acá hubieran sido 11. Es lo mismo para la planta, lo ve igual a acumular 11 horas en donde la mayor parte del tiempo estuvo por debajo de 0, que acumular 11 horas en donde nunca bajó de 0. Entonces lo que hizo Richardson fue asignar unidades de frío de acuerdo a qué tan intensas fueron esas horas que estuvo por debajo de esa temperatura mínima vital. Entonces, les presento el cuadrito. Lo que dijo fue, si estuvo las horas en las cuales el vegetal estuvo por debajo de 1,4 grados centígrados, acumuló 0 unidades de frío. Ahora, si estuvo la cantidad de horas que estuvo entre 1,5 y menos 2,4, ya ahí le dio lo ponderó un poco más importante. Dijo, tuvo 0,5 unidades. Perdón, Ariel, perdón. Sí. Espera. No es menos 2,4. El rango es de 1,5 a 2,4 positivo. Es Sí. media unidad. Para ahí, entonces acá hay algún... Porque esto es menor que 1,4. Menor a 1,4 es como, déjame, o dibujarlo Sí. vos. Fíjate que desde 0 hacia tu izquierda no está graficado. Ahí vos ya continuás por 0 un poquito más y después probablemente tengas un efecto negativo porque ya empieza el efecto tanatoclimático de la temperatura. Bien. Llegás a los umbrales, digamos, de muerte, ¿sí? Bien. Una consulta. Ese 1,4 por encima es de la temperatura mínima vital, ¿no? O de grados centígrados de 0. Es lo que consideró Richardson, digamos, de que la mayoría de las plantas tenía efecto el frío en términos de hora de frío. Por debajo de ese 1,4, ¿sí? Yo les había dicho la hora de frío antes entre 0 y 7. Bueno, después investigando un poco mejor, la mayor planta de las OIP, pensemos en un trigo, por ejemplo, o pensemos en alguna de las criófilas de invierno, manzano, pera, durazno, que es lo que está hablando Ariel, más o menos hasta esa, digamos, temperatura tiene efecto. Por debajo estamos cerca de la temperatura mínima vital y después más por debajo ya estamos cerca de las temperaturas mínimas letales. ¿Se dan cuenta? Entonces ahí ya hay el efecto tanatoclimático de la helada. ¿Se dan cuenta? Por eso le corrijo acá. El rango que propone Richardson va desde 1,4 sobre 0 hasta 18 sobre 0. Claro. ¿Sí? Estos son guiones, no son negativos. Lo que pasa es que como quedó cerca me confundí ahí con el número. Aclarado está. Bien. Bueno, esto ya lo voy a cambiar ahora cuando termine la clase, así no hago la misma el cuatrimestre que viene. Entonces, por debajo de 1,4 grados, como decía Ángel, Te saqué la papa al fuego. Sí, gracias. Considera que puede llegar a ser lo que yo acá les marqué con la flecha roja, temperaturas, digamos, letales. Entonces, acumula media unidad de frío entre 1,5 y 2,4 grados, que sería esto. Acá está interpretando más o menos 1,5 y 2,4 grados. Cuando está entre 2,5 y 9,1 es cuando más acumula, cuando más unidades. Sepan que esto no es media hora ni una hora de frío, es unidades de frío, que sería todo este trayecto acá. O sea que según Richardson, este es el rango de temperatura entre 2,5 y 9,1 en la cual el vegetal más acumula frío, más satisface esa necesidad de frío. Si sigue elevándose la temperatura, ahí ya vuelve a un rango en donde acumula menor cantidad de unidades de frío. Luego en otro rango se vuelve a hacer 0, que es entre 12,5 y 15,9. Y acá empezaría lo que en el método anterior vimos como temperaturas de vernalizante. Acá serían temperaturas
que restan unidades de frío. Entonces, entre los 16 y los 18 grados ya no sumamos unidades de frío, sino que restamos entre 16 y 18. ¿Cuántas unidades? 0,5 unidades. Y por encima de 18 ya vamos descontando una unidad de frío. Entonces ese es el concepto de que Richardson dicen, está bien, acumula horas de frío por debajo de una temperatura, en este caso acumula por debajo entre, como decía Ángel, entre 1,4 y si se quiere, en verdad, entre 1,4 y 15,9, perdón, y 12,4 acumula. Después se hace neutro y después resta. Entonces, entre 1,5, 1,4 y 12,5 o 12,4 es la verdadera acumulación. El resto es o nulo o resta. Pero al mismo tiempo dice, bueno, pero no es lo mismo estar entre 1,5 y 2,4 que estar entre 2,4 y 9 o entre 9 y 12,4. Ese es el sentido de ponderar en qué nivel de temperatura estamos para sumar más o menos horas de frío, en este caso unidades de frío. Recuerden, son 0, 0,5 o 1, son unidades de frío, no horas de frío. No sé, Ángel, si tenés algo más para aportar de esto, de Richardson. No, lo único que aportaría, Ariel, es que ahí se van dando cuenta en el escalonado hacele si querés más o menos lo que estamos pensando de la función por donde pasaría, ¿no? Sí. Hacele la continua, que sería la integración de lo que vos planteabas. Bien, si esto fuera modelado de forma continua y se pudiera hacer algo como la integral debajo de la curva, etcétera, sería esta función, ¿no? Claro, para que se vayan dando cuenta, digamos, de que ¿cómo que llama? De que el efecto que la planta hace es integrar a cada nivel, digamos, de temperatura. Seguramente que hace eso. Bien. Pero todavía no tenemos la variable adecuada como para plantear un experimento que nos permita resolver cuál es eso, digamos, cuál es esa ecuación, digamos, ¿no? Y obviamente la ecuación tendría que tener seguramente distintos umbrales de trabajo para las distintas especies. Eso es lo que hay que determinar. Claro. Por favor, presten atención a que en la forma de cómputo anterior teníamos temperatura versus horas y acá tenemos unidades de frío versus temperatura. Eso, nada más para que recuerden la diferencia entre uno y otro. Listo, la presentación llega hasta acá. Les paso a compartir, a ver si me quedó. Acá. Un ejercicio como para que tengan, lo amplío, así. Vamos a ampliar desde donde puedo, acá. Un ejercicio, no hay mucha variedad de ejercicio de hora de frío, les muestro que es más teórico que resolutivo práctico, y después les doy el tiempo que necesiten, que no va a ser más de 2-3, bueno, que creo que va a ser poco, para que me digan a ver qué creen que es la resolución, y después les quedará a los otros para hacerlo solo si quieren encararlo y lo resolvemos igual o lo debatimos entre todos. Dice, muestras de un vegetal fueron expuestos a 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, horas de frío. O sea, desde 100 hasta 800 horas de frío en rangos variando de a 50 grados. De a 50 horas, perdón. O sea, esto cómo se hace, parecido un poco a lo que hicieron, no me acuerdo ahora si Yarnell o el otro. Ponen la muestra del vegetal, la ponen en una heladera a una determinada temperatura, que esa temperatura tiene que ver con la temperatura mínima vital, y supónganse que pusieron 100 plantas. Bueno, cuando se cumplen las 100 horas, sacan 10 plantas. Cuando se cumplen las 150, sacan 20 plantas. Y así sucesivamente. Entonces, las primeras 10 plantas estuvieron 100 horas. Las segundas estuvieron 150. O sea, las segundas 10. El tercer rango de 10 plantas estuvieron 200 horas. Esa es la forma de exponer a las muestras del vegetal a cantidades crecientes de horas de frío.
Ven que acá dice, se colocaron todas simultáneamente en un ambiente de condiciones adecuadas para florecer. Puede ser condiciones adecuadas de luz, de luz, de disponibilidad de agua, nutrientes, etcétera, cosa que lo único que varía es la cantidad de horas que estuvieron expuestas al frío. Y dice, han tenido un adelanto respecto a un testigo sin tratar, o sea, hubo 10 plantas que no se pusieron en heladera. Y dice, han tenido un adelanto respecto a han tenido un adelanto. ¿Qué significa? Que las que fueron tratadas con frío se adelantaron en florecer, supónganse, 2, 3, 5, 6, 8, 10 y todas estas horas. O sea, las que se expusieron 100 horas, florecieron, si ese es el... Sí, florecieron. Las que tuvieron 100 horas en la cámara a esa temperatura se adelantaron 2 días respecto a testigo. O sea que acá ya se ve un efecto del frío. ¿Por qué? Porque floreció 2 días antes que las que no estuvieron expuestas, que son el testigo. Las que estuvieron expuestas 150 horas florecieron 3 días antes. Y así sucesivamente hasta las que estuvieron expuestas 800 horas. Entonces se señale cuál es la cantidad para indicar como exigencia de frío para esa planta e indique por qué. Esto es un poco uno de los experimentos que yo les nombré que están en el libro y en el apunte. Y a ver ustedes qué me pueden responder. ¿Cuál creen que es la cantidad de horas que esta especie exige como horas de frío? Acá se hace independiente de la temperatura. No me está diciendo a qué temperatura. O qué temperatura es la que toma como umbral para acumular horas de frío. Pero sí está viendo la respuesta. Evidentemente hay una respuesta. ¿Alguien me puede decir dónde lo ve y por qué? Y haciendo una comparación, sería 500 horas de frío. Porque después se adelantó 14. Y porque ahí se adelanta 14 días. Y por más que le sume horas de frío, va a seguir adelantándose 14 días. A ver si es verdad, mira. O miren. Con 100 horas se adelanta 2 días. Con 150, 3 días. Con 200, 5 días. Con 250, 6. Con 300, 8. Con 350, 10. Con 411. Con 450, 12. Con 513. Y bueno, si no hice mal, a ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 hasta 500. Y acá tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. En verdad yo diría 550. Conté mal yo entonces. Pero entienden, o sea, a medida que yo iba sacando muestras del vegetal con mayor cantidad de horas expuestas al frío, más me adelantaba. Me adelanté 2 horas, 3, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 13, hasta que cuando saqué las muestras del vegetal expuestas 550 horas, se adelantó 14 días respecto del testigo, o sea, haberlo expuesto 550 horas me permitió adelantar la floración 14 días, y haberlo expuesto 600 horas me adelantó lo mismo que haberlo expuesto a 550, 650 lo mismo, 750, o sea que ya a partir de las 550 horas, por más que yo le hubiera dado más horas de frío, no se adelantaba la floración respecto al testigo. Es decir, se llenó el tarro ese que decía Ángel. Se llenó y el proceso se hizo irreversible. Entonces, por más que yo le siga acumulando horas de frío, no iba a adelantarme. Es decir, ese tarro se llenó, rebalsó y no voy a meterle más agua por más que le siga agregando agua. Llegó a la capacidad máxima. Entonces, en este tipo de ejemplo que les repito, está asociado a una de los experimentos, después ustedes, no me acuerdo cuál de los dos era, o es muy similar a uno de esos experimentos, o sea, que es algo que se hace en la realidad, se determina cuántas horas de frío necesita el vegetal. Bueno, era de resolución bastante teórica más que práctica. Y ahora sí, bueno, acá tienen ejercicios combinados que ya se van a entretener cuando vean todo el tema. Les propongo sí uno que es más resolutivo para contar, que es el 42.
Dice, el trigo acumula horas de frío cuando la temperatura del aire se encuentra entre -1 y 4. Y después dice que temperaturas entre 14,5 y 20 se consideran desvernalizantes. Calcule las horas de frío efectivo acumulado el día 20 de julio. Entonces acá tienen las temperaturas medias horarias, o sea, la temperatura media de la hora 0, de la hora 1 y así sucesivamente. Acá en verdad tenemos una hora de más. Hay 25 horas y toma el 0 y el 24, así que bueno, en este caso tómenlo, pero hay que corregirlo. Tiene las temperaturas medias de cada una de las 24 horas. Acá están las temperaturas medias de cada una de las 24 horas. Y acá tienen cada una de las horas. A ver si pueden resolver esto. Calcule las horas de frío efectivas acumuladas el 20 de julio teniendo este criterio de vernalización y este criterio de desvernalización. Yo creo que 5 minutos les alcanza. Son 8:58. 9 y 2 o 3 minutos, vayan abriendo los micrófonos y lo debatimos, es sencillo. Presten la atención nada más. Ahora vuelvo a poner la pantalla.